Patología linfoide, parte 3. Estábamos en patogenia. Los mecanismos que explican el posible origen de las neoplasias. Entre ellos, translocaciones cromosómicas como oncogenes que sintetizan oncoproteínas que explicarían de alguna manera la disregulación de su ciclo celular. Inestabilidad genómica que pasaba en los centros germinales tras la exposición de los linfocitos a antígenos y modificaciones en su genoma para poder sintetizar anticuerpos, por ejemplo. O hay translocaciones específicas para algunas neoplasias, por ejemplo la translocación 15-17 para leucemia promielocítica aguda, o la translocación 9-22 que da origen al cromosoma Filadelfia y que es característica de la leucemia mieloide crónica. Factores genéticos hereditarios, por ejemplo, el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectásica, que son trastornos que tienen base genética autosómica recesiva y que predisponen entonces por diferentes mecanismos a la formación de más neoplasias, ¿no? Entre ellas del celular linfoides, leucemias como en el síndrome de Down o también en la neurofibromatosis tipo 1. Los virus y agentes ambientales están involucrados en neoplasias linfoides, como el virus de la leucemia T del adulto 1, o el virus de Epstein-Barr, o el virus de la varicela humana 8, o, por ejemplo, la sensibilidad al gluten, que genera enteropatía, que también está asociada a intenso estímulo inflamatorio, igual que el Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, en la mucosa intestinal atraen linfocitos que podrían entonces, tras mutaciones, generar neoplasias en estos órganos. Factores iatrogénicos, la exposición a radiación ionizante, radioterapia o quimioterapia también puede estar involucrada con transformaciones a neoplasias. Mononucleosis infecciosa, el agente causal es el virus de Epstein-Barr. Afectan al sistema linfomononuclear, es autolimitado, ¿de acuerdo? Es más frecuente en adultos y en adultos jóvenes y adolescentes. La enfermedad del beso se llama, ¿no? Es transmitida por contacto oral a través de la saliva contaminada con el virus, ¿no? Penetran las células nasofaringeas, orofaringeas y salivales, luego los linfocitos B. Los linfocitos B pueden ser destruidos, los infectados, o pueden incorporarse el genoma del virus de Epstein-Barr en el genoma del linfocito B. Igual que otros virus, ¿de acuerdo? Pueden presentarse, se han encontrado algunas células neoplásicas en posición epigenómica, listos para poder ensamblarse prontamente, ¿no? El periodo de incubación es 4 a 8 semanas, tienen prodromos que duran días, ¿de acuerdo? Son síntomas inespecíficos, malestar, anorexia, escalofríos, pero la característica es que los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño en todo el organismo, sobre todo obviamente en las regiones más palpables, cervical, axilar, inguinal. El vaso también puede estar aumentado y bueno, hay una recuperación posterior, igual que después de cualquier otro trastorno viral. Podemos encontrar que hay linfocitosis, más del 50%, y pueden haber linfocitos atípicos, como en esta figura, en un 10% en el examen de sangre. Obviamente, el diagnóstico también habrá que identificar anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr, ¿no? Se puede complicar la mononucleosis infecciosa con estos procesos, ¿no? Inflamatorios, ¿no? Diversos, desde el vaso, rotura traumática espontánea del vaso, neurológicas, meningitis respiratorias, neumonía, hepatitis, anemia hemolítica, miocarditis, rash cutáneo, vasculitis, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa a nosotros es la infección por virus de Epstein-Barr y asociada a neoplasias. Vean que está asociada principalmente a Burkitt, que es maligno, ¿no? Al carcinoma nasofaríngeo anaplástico, al linfoma de Hodgkin, ¿de acuerdo? Entonces, enfermedades linfoproliferativas en pacientes con inmunodeficiencias, tanto adquirida como no adquirida, y también en los casos de linfoma no Hodgkin, ¿ven? Entonces, esa es la importancia. Entonces, las neoplasias linfoides o son leucemias o son linfomas. Prácticamente la diferencia es el sitio donde se origina y la manera de presentación clínica. Los dos son neoplasias de los linfocitos. Las neoplasias llamadas leucemias se originan en la médula ósea,
y la mayoría de ellas aparecen, estas células tumorales, en sangre periférica, de ahí que se puede detectar en un extendido de sangre periférica. En cambio, los linfomas es igual a una neoplasia de los linfocitos, pero que se originan en los órganos linfoides. Estos pueden ser fundamentalmente los ganglios linfáticos, pero pueden ser vaso, timo u otros, o el tejido linfoide difuso en el estómago o en el intestino. Entonces a esos se llamarán linfomas. Y las leucemias se originan en la médula ósea, ¿de acuerdo? Y aparecen en sangre. Entonces, desde ese punto de vista, solamente es la presentación clínica. Incluso algunos linfomas pueden involucrar posteriormente a la médula ósea y aparecer en sangre, es decir, pueden leucemizarse. Entonces, solamente es la presentación clínica. La Organización Mundial de la Salud clasifica los linfomas, a las neoplasias de los linfocitos, en un grupo grande que se llamarán linfomas no Hodgkin y el otro linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin pueden ser de células B, de linfocitos B, o de células T y natural killer, de ese origen. Y cada una de estas, las células B, pueden ser de células precursoras o de células maduras o periféricas. Lo mismo, la neoplasia de células T, o de células precursoras o de células periféricas. Las neoplasias linfoides, los linfomas, también según la presentación clínica, pueden llamarse nodales o que se originan en el ganglio linfático, o extranodales o extraganglionales que se originan fuera del ganglio linfático, bazo, timo, intestino, ¿de acuerdo? Y puede tener una forma diseminada, es decir, puede invadir médula ósea y aparecer en sangre, lo que se llamará leucemización o formas leucémicas. Según su evolución, pueden tener una evolución indolente o agresiva. Indolente, por ejemplo, cuando van creciendo poco a poco, a través de los años, y bueno, se diagnostica en estadios muy avanzados y responde parcialmente al tratamiento. No son muy dolorosas, por eso es que crecen más y el paciente no se revisa, ¿no? En cambio, las de alto grado o agresivas, tienen división rápida, rápidamente se diagnostica por toda la sintomatología que produce, y cuando se inicia el tratamiento de manera oportuna, rápida, entonces, pese a ser agresivos, responden bien al tratamiento. Esa es la característica, ¿no? Indolentes o agresivos. Los indolentes, esos que crecen lentamente, serán, por ejemplo, el linfoma folicular de bajo grado, grado 1, grado 2, el linfoma, la leucemia linfocítica crónica, el tumor linfoide asociado a mucosas, la leucemia de células vellosas, el linfoma linfoplasmocitario. De estos, los primeros, ¿no? Nos interesa el linfoma folicular, leucemia linfática crónica, MALT. Y los agresivos y los muy agresivos. Los muy agresivos, vean el linfoma de Burkitt y la leucemia linfoblástica. Y los agresivos, linfoma de células grandes B, linfoma folicular grado 3, es decir, el folicular está entre los indolentes y los agresivos, el mieloma está dentro de los agresivos y el linfoma de células del manto. Entonces eso tendremos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que memorizar un poco estos grupos. Bien, las neoplasias linfoides, la mayoría están originadas de los linfocitos B, son malignas y bueno, habíamos dicho que pueden tener comportamientos de alto o de bajo grado, ¿no? La mayoría se presenta como aumento del tamaño de los ganglios, indolores localizados o también generalizados. Presentaciones extraganglionares, tracto gastrointestinal, el MALT, el sistema nervioso central puede ser foco en la glía, ¿no? Recuerden, o en la piel o en el hueso. También puede leucemizarse, ¿de acuerdo? Destruyendo los elementos hematopoyéticos normales en ese lugar. Bueno, mucho depende. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro llamado, bueno, aquí tenemos origen de las neoplasias B, de los linfocitos B, de los linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T van a madurar en el timo, pero sus formas inmaduras, blásticas, pueden originar leucemias de precursores o precursores blásticos de células T. Linfoma, leucemia, linfoblástica de precursores T. Es decir, que no ha llegado a ser maduro y ha empezado a ser neoplasia. Lo mismo en la médula ósea, antes de que pasen por los órganos, o antes que maduren y sean linfocitos maduros y lleguen a
situadas por sus células de memoria en el ganglio, pueden sus formas blásticas hacer neoplasias, como leucemias o linfomas, leucemias linfoblásticos de precursores B. Linfoma, leucemia, ya saben que depende de la presentación clínica. Puede ser en una médula ósea en la sangre o en los órganos linfáticos. Entonces, hay otras neoplasias de células B o T que ya se originan en las células maduras. Entonces, serán, por ejemplo, células del manto, folicular, Burkitt, el linfoma difuso de células B, los linfomas Hodgkin, que tienen su origen en las células del centro germinal, linfocitos B en el centro germinal, por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a clasificar el mismo esquema. Entonces, tenemos linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ¿de acuerdo? Bien. Etiología, ya hemos hablado: virus de Epstein-Barr, el HTLV humano, el VIH, Helicobacter pylori. Antes se mencionaba más, por ejemplo, linfomas de bajo grado, grado intermedio, de alto grado. Pero bueno, básicamente los linfomas Hodgkin se originan de la transformación maligna de células T o B durante su diferenciación en los tejidos linfoides, ¿de acuerdo? Pueden ser antes de que sean maduros, entonces precursores B, o después de células periféricas, ¿de acuerdo? La OMS entonces clasifica de esta manera. Neoplasias, todos estos son linfomas, llamados linfomas no Hodgkin, estos cuatro. Neoplasias de precursores de linfocitos B, neoplasias de linfocitos B periféricos, neoplasias de precursores de linfocitos T y neoplasias de células T NK periféricos. Todos esos son linfomas no Hodgkin. Y el linfoma Hodgkin tiene unas 5 variedades que vamos a estudiar: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocítica y predominio linfocital. Esa es la clasificación de la OMS de los linfomas. Entonces, vean, hablan de los B, precursores, o de los maduros o periféricos, o de los T, precursores, y de los T, periféricos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los que están con letra cursiva son los más frecuentes. Los de precursores B, la leucemia linfocítica crónica, o su presentación en tejidos linfoides, linfoma linfocítico de células pequeñas, que es lo mismo, linfomas de células del manto, linfoma folicular, extraganglionar de la zona marginal, el plasmocitoma o mieloma, es decir, de células plasmáticas, el Burkitt, el de células grandes. Y de los T, son los de los precursores, leucemia o linfoma de células T, ¿de acuerdo? Dentro de los periféricos, micosis fungoide, linfoma de linfocitos T periféricos sin especificar, por ejemplo. Bien, entonces, pues, someramente vamos a tratar de hablar de cada uno de ellos, pero haciendo hincapié en los más frecuentes, sobre todo. Entonces, hablemos de las neoplasias de precursores de células B y T. Entonces, el linfoma, la leucemia linfoblástica aguda o linfoma linfoblástico B, según su presentación clínica, estamos hablando de los linfocitos B. Entonces pasa en la mayoría de los casos, en el 75% de los sujetos son niños menos de 6 años de edad. Se presenta como masas tumorales y ahí puede haber blastos en la sangre periférica. El linfoma linfoblástico B puede ser raro, bueno, es menos frecuente en menores de 18 años, es más frecuente en menores de 6. El compromiso es en médula ósea, sistema nervioso central, ganglio, vaso, hígado, gónadas, piel y hueso también pueden estar afectados. Los fenotipos clásicos es esta molécula TDT positivo y CD20 positivo, ¿de acuerdo? Y en la microscopía van a ver células blásticas de pequeño a mediano tamaño. El pronóstico es bueno, porque hay una buena remisión tras el tratamiento en niños, en un 95% pueden llegar a curar, y cuando se pasa en los casos adultos, de adultos más raro, también cura, pero es menos, tiene menos respuesta, ¿no? Así se ven en la sangre periférica estos elementos blásticos de células B. No sabemos si son B o T, sino hay que hacerle marcadores inmunohistoquímicos con anticuerpos monoclonales que identifiquen a marcadores de superficie de células T o de células B. El linfoma linfoblástico T sobre todo se origina o pasa en adultos varones, adolescentes varones y adultos jóvenes. La característica importante es una masa mediastinal.
de tal manera que los sujetos jóvenes que tengan masa mediastinal, lo primero que hay que pensar es